Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Albert Einstein. ¿Qué tal, amigos y amigas de Platicando de Salud Mental? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña la educadora especial Fernanda Hernández, quien nos contará un poco sobre esta área de la educación que en muchas ocasiones es muy poco conocida. Nos explicará qué es, hacia quién va dirigida, cómo trabaja y su experiencia laborando. Así que, sin más que decir, platiquemos de salud mental. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Uli, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir a explicarnos y a contarnos un poquito de este tema, que creo que falta un poco de información al respecto. Considero que dentro de las personas no hay mucho conocimiento, y me incluyo, sobre este tema que es la educación especial. Si bien aquí hablamos como tal de salud mental, dentro de la psicología, o la psicología, mejor dicho, aborda temas sobre el comportamiento humano y sus procesos cognitivos. Entonces realmente la psicología está en todas las partes, pero muchas veces se van como con la parte más clínica, con problemas de trastornos mentales o cosas así. Pero creo que la parte de la educación también es muy importante. Si no es que tal vez no se puede comparar, pero es bastante importante porque la educación realmente nos forma como personas, y eso explica mucho, según nuestra educación, cómo somos en la edad adulta. Entonces, creo que la parte de la educación especial podemos incluir bastantes aspectos, y me gustaría empezar por preguntarte qué es la educación especial, para que todos estemos bajo la misma línea y vayamos en el mismo camino. Entonces, más interesante saber qué es la educación especial como tal. Ok, sí, bueno, la educación especial es primero una rama de la educación regular, no está como apartada, sino que es una de sus ramas. Lo que sí es que la educación especial se enfoca en las necesidades educativas especiales de los alumnos. ¿Y qué es esto de las necesidades educativas especiales? Bueno, es cualquier barrera para el aprendizaje que ellos puedan tener. Y dentro de estas barreras podemos encontrar la discapacidad, o está el otro extremo, que son los alumnos sobresalientes, que generalmente podríamos pensar que no requieren esta educación especial, porque pues son extremos muy distintos, ¿no? Como muy opuestos, la discapacidad con las aptitudes sobresalientes. Sin embargo, precisamente por esta manera de que a veces los alumnos no lo saben manejar correctamente, es que requieren este apoyo de la educación especial. Ok, se me hace bastante importante lo que comentas, que son los dos extremos. Entonces, en este caso, debo admitir que yo no sabía esto, que son como tal los dos extremos. Yo pensaba que era más hacia necesidades distintas o deficiencias, pero ahora que nos has comentado esto y que tal vez no es como tan conocido, ¿cómo podríamos saber si alguien necesita como tal una educación especial? Te voy a contar una anécdota. Yo durante la primaria tenía como problemas para poder poner atención a la maestra, ¿no? Entonces tenía muchos problemas porque me distraía bastante. Lo que hacía era, si estaba copiando en el pizarrón, de repente me ponía a platicar o cosas así. Hasta que la maestra lo que optó fue literalmente sentarme con ella en el escritorio, ¿no? ¿Se puede decir que yo necesitaba una educación especial o diferente? ¿O cómo podríamos saber si alguien necesita como tal una educación especial? ¿Cómo podemos identificar esas necesidades? Sí, yo creo que aquí algo muy importante, y que por ejemplo en el transcurso de la licenciatura vemos, es como el desarrollo humano de las personas. Y creo que es algo muy importante tener en cuenta y saber, sobre todo. Y yo creo que no solo en la educación especial, sino en general en la educación. Porque muchas veces llegan alumnos, por esto que comentas, como esta falta de atención, y es bien importante conocer los periodos de atención de los alumnos de acuerdo a su edad. O por ejemplo, cuando no pueden pronunciar alguna palabra, ¿no? Entonces, igual, conocer el desarrollo del lenguaje y en qué etapa se encuentran, si realmente la necesitan o no. Entonces, como para identificar, primero que nada yo pienso que es ubicar al alumno en la edad que tiene y el desarrollo que debe tener en ese momento. Y posteriormente los educadores especiales lo que hacemos es una entrevista psicopedagógica. ¿Qué es esta entrevista? Bueno, preguntarle a los padres de familia respecto al desarrollo del niño. Entonces, si a lo mejor al momento del parto, ¿no? Hubo alguna consecuencia, si en la infancia hubo, no sé, alguna caída, alguna cosa que haya ocurrido, que haya podido como alterar un poquito esta parte del desarrollo. Y desde luego un equipo multidisciplinario, que en este caso comentábamos, que son los psicólogos, que vamos como muy de la mano con ellos.
y trabajo social, por ejemplo, también entra mucho dentro de esto. Entonces, sí hacer un trabajo como bien de análisis, porque muchas veces lo que hacemos es lo que te pasaba a ti, ¿no? Como de que, no tiene atención, educación especial. Y yo recuerdo mucho, por ejemplo, las palabras de una maestra que nos decía, una vez que tú catalogues a un niño como alguien que requiere educación especial, o puede que lo estés ayudando porque realmente la requiere, o puede que no lo estés haciendo porque quizá no lo requiere y él se va a sentir etiquetado. Entonces, sí es como súper importante este trabajo de diagnosticar hasta cierto punto quién sí es candidato, a recibir educación especial y quién simplemente está en este proceso de desarrollo que más adelante se podrá madurar. Ok, entiendo. De hecho, creo que muy relevante en este sentido porque a veces al no estar informados no sabemos a quién acudir y como bien lo dices, quizá yo he escuchado algunas como maestras o en las escuelas en las que por librarse del alumno lo mandan como con la trabajadora social, con la psicóloga, porque quizá les está trayendo problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo podría saber la gente a dónde acudir? Si bien dices, es un trabajo de varios sectores, como los psicólogos, trabajadora social, como la educadora especial, pero en este caso, si no hay un servicio como tal en la escuela, ¿a dónde podrían acudir ellos como tal para saber justamente si esta persona, este niño, es candidato hacia la educación especial? Sí, evidentemente no todas las escuelas cuentan con este servicio. En el caso de las escuelas públicas, algunas sí cuentan con un servicio que es USAER. No sé si alguna vez han escuchado de él, que quizá muchas veces nosotros cuando fuimos a la escuela veíamos un saloncito ahí apartado que decía USAER y que no teníamos como ni la más mínima idea de que para qué era ese salón, ¿no? Entonces, ese es un apoyo, por ejemplo, que la mayoría de las escuelas regulares públicas tienen. Entonces, pues sí, generalmente las maestras mandan allí a los niños que como con foquitos rojos, por así decirlo, que muchas veces estos foquitos rojos no son como los más correctos porque mandan como al que les da mucha lata, al más desastrosito, al que ya le pegó al compañerito, ¿no? Entonces, en caso de que no se cuente con este servicio, pues yo creo que lo más importante sí es acudir con una persona especialista. Realmente ahorita no se me viene a la mente como de, ok, si no conozco a un educador especial, si mi escuela no cuenta con este servicio, como a quién acudir. Porque creo que sí es importante como el abarcar realmente las necesidades que tengan los niños y poder trabajar en ellas. Mucho se ha hablado hace un tiempo, por ejemplo, no sé si llegaste a escuchar, de que la educación especial estaba como por desaparecer, que la querían quitar. Y mucho se hablaba de que, bueno, entonces pues capacitemos a maestros regulares. Y sí, me parece que es una buena idea el capacitar para aprender a detectar y canalizar, más no para que ellos atiendan, porque ya tienen una población bastante grande que atender, entonces tú no te puedes enfocar en hacer adaptaciones, por ejemplo, para un niño que las requiere, no te puedes enfocar en darle como toda la atención cuando hay un grupo pues bastante grande. Entonces sí, realmente no se me ocurre alguien a quien acudir que no sea una persona pues propiamente capacitada para esto, que en este caso son los educadores especiales, que muchas veces los diagnósticos como tal, por ejemplo en el caso de discapacidad intelectual, sí se hace por otro tipo de especialistas, que son en este caso los psicólogos, o discapacidad visual, bueno, igual el diagnóstico sí viene de otro lado, sí viene de otro especialista, pero como tal el trabajo de la adaptación y los materiales que tú le vas a dar al alumno específicos, pues sí vienen del educador especial. Comentas dos puntos muy importantes que quisiera saber al respecto de tu opinión o que nos puedas como informar. En este primer punto sería no todas las escuelas existe este servicio de educación especial, entonces se conecta digamos con a veces los diagnósticos erróneos que pueden tener, que como bien comentas, por el simple hecho de ser quizá distintos a los alumnos que tienen, ya los pueden mandar a educación especial, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante o qué tanto crees que afecta a las escuelas al no tener este servicio de educación especial? Yo creo que sí afecta demasiado, porque como te decía, una persona con discapacidad
o con aptitudes sobresalientes en este caso, que muchas veces está como un poquito olvidada esta parte, requieren pues sí de un apoyo específico, y hablo de un apoyo, no como de regularizar ni nada, ¿no? Porque no creo que vayan como atrás de los demás, simplemente creo que todos tenemos formas diferentes de aprender, y en el caso de las personas con discapacidad o con aptitudes sobresalientes no es la excepción. Entonces considero que sí afecta un poco en el que no todas las escuelas cuenten con este servicio, porque entonces los alumnos que requieren de educación especial y que se encuentran en el aula con los demás alumnos, pues muchas veces se van sintiendo como atrás, como que el hecho de que ellos no pueden comprender muchos conceptos que se dicen, y no es que no lo puedan hacer, es que simplemente necesitan hacerlo de otra manera. Creo que muchas veces vemos casos de personas con discapacidad, con aptitudes sobresalientes, que han sobresalido en muchos ámbitos pues, de la vida, y creo que hace falta eso, como canalizarlos, como atacar, por así decirlo, la manera en que ellos necesitan que les llegue la información. Entonces, sí considero súper importante que en todas las escuelas debería existir este servicio, incluso en las escuelas particulares, porque ya decíamos, ¿no? El USAER en el caso de las escuelas públicas. Algunas escuelas particulares sí llegan a contar con este servicio, pero en su mayoría no. También se me hace importante preguntar, o quiero saber realmente, ¿cómo es que se hace este proceso de diagnóstico? ¿A partir de qué edades se toma o hasta qué edades se puede tomar para realmente saber si alguien necesita esta educación especial? Sí, bueno, mucho va a depender de la discapacidad, en este caso, por ejemplo, de la que estemos hablando. Si es alguna discapacidad como congénita, sí es pues desde el nacimiento de preferencia, ¿no? Están esto de estimulación temprana, atención temprana que se le da a muchos niños, en el caso, por ejemplo, de ceguera, de discapacidad intelectual, que sí requieren como desde el nacimiento tener esta estimulación para poder ir potencializando sus capacidades. En el caso de que sea una discapacidad adquirida, que también puede ocurrir, pues es importante primero lo que te comentaba, hacer una entrevista psicopedagógica. ¿Qué es esta entrevista? Bueno, el educador especial se acercará a los padres de familia y viene la entrevista como dividida por secciones. Entonces la primera sección es como el desarrollo precisamente. Se les pregunta cómo fue el nacimiento, si en el nacimiento hubo alguna complicación, que muchas veces de aquí es cuando surgen algunas discapacidades, ¿no? Posteriormente se pregunta sobre la infancia del niño, como a los cuántos años sostuvo la cabeza, a los cuántos meses comenzó a gatear, comenzó a comer, a caminar, como el control de esfínteres. Entonces, a partir de todo esto, tú te vas dando como una idea de lo que te dice como lo estándar, ¿no? Como a los cuántos años tienes que hacer tal cosa. Entonces, sí, muchas veces desde este periodo de desarrollo es cuando se empieza a notar cosas diferentes. Y creo que nadie mejor que los papás para notar, ¿no? El desarrollo de sus hijos. Ellos saben cuando algo como que no va marchando de la mejor manera, por así decirlo. Entonces, es por eso que esta entrevista es súper importante, y a partir de esto, entonces ya se canaliza, ya sea a un psicólogo, a un doctor, etcétera, para que puedan como confirmar el diagnóstico. Ok, sí, bien comentas, es muy importante que realmente este diagnóstico sea hecho por un profesional y no simplemente por mera observación. Pero creo que también se me hace importante decir o informar cuáles pueden ser los indicadores de saber si una persona o un niño necesita educación especial. ¿Cómo podemos, quizá no podemos generalizar como tal? Creo que a pesar de los indicadores que ya nos has comentado, creo que sí hay algunas señales. ¿Cuáles podrían ser? Ok, bueno, necesidades educativas especiales como tal ha sido como sustituido por el término barreras para el aprendizaje. Entonces digamos que candidatos o como estas señales de alumnos bajo esta definición sería como todos aquellos a los que alguna razón, y generalmente externa, les impida continuar con su proceso de aprendizaje. Entonces yo creo que alguna de las señales, en el caso, por ejemplo, de los maestros de aula regular, sería como detectar, no sé, sería como un primer filtro, cuando un alumno como que no va a la par de los demás. Que esto no muchas veces significa que requiere educación especial,
pero digamos que es como un primer filtro, ¿no? Para poder detectar cuando a lo mejor, no sé, notas que todos tus alumnos pues van a la par, que sí, a uno que otro le cuesta algunas otras cosas, pero que a lo mejor de plano ves a un alumno que le cuesta demasiado, podríamos decir que sería como indicador de algo ahí, como decía hace ratito, como un foquito rojo por ahí. Y ya posteriormente, sí sería esta parte de la canalización, que ahí ya propiamente se diría el sí o sí no. O en el caso de los padres de familia, lo mismo que comentaba hace rato, cuando noten como alguna cosa en el desarrollo de sus hijos un poco diferente, ¿no?, a lo que conocemos como el estándar. Creo que ahí sería como una manera de empezar a detectar. Y te digo, y como que reitero demasiado, esto no es indicador necesariamente de que ya una persona que tiene alguna discapacidad o que necesita de educación especial, pero sí podría decir que son algunos indicadores para poder canalizar. Comentaste algo que se me hace curioso y sí me gustaría saber cómo es la diferencia entre la educación, podríamos decir regular entre comillas, y la educación especial. Bueno, la educación regular es la que está destinada a todos en general, todos tenemos derecho a la educación, ¿no? Todos tenemos ese derecho y ese acceso a la educación. Entonces, la educación regular es cuando nosotros empezamos desde el kinder, pues hasta el bachiller, secundaria, primaria, cuando hacemos este proceso. La educación especial, como comentaba al principio, es una rama de la educación especial. Hay varias ramas de la educación, por ejemplo, está la educación para adultos y está la educación especial. Entonces, la educación especial es la que está destinada a atender a una población específica, no en general, sino a personas que la requieren, que en este caso son las personas con necesidades educativas especiales o barreras para el aprendizaje y las personas con aptitudes sobresalientes, que también está este otro extremo, ¿no? Te comentaba al principio, es como lo opuesto. Sí, creo que a veces no sabemos eso, que son justamente los dos polos o las dos extremidades en las que sea la que sea, o sea, bueno, realmente necesitan como educación especial o es necesaria la educación especial. Se me viene a la mente, o sea, me hace curioso o quisiera saber también cómo es que quizá en tu experiencia nos puedas contar, no, o sea, al menos en mi experiencia creo que no es tan bien aceptado este tema. Entonces, ¿cómo es que los papás tal vez por falta de información no acepten que sus hijos necesiten acudir como con la educadora especial? ¿Cómo es este proceso en el que quizá considero que por falta de información quizá no permiten desarrollar bien en la parte educativa a su hijo? Sí, yo creo que es algo bien importante. Por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad, creo que lo es aún más, porque los papás pasan por una etapa de duelo, indudablemente al principio. En algún momento leía que cuando los padres de familia se enteran de que su hijo tiene alguna discapacidad, el duelo que viven es equivalente a la muerte, como súper fuerte realmente, ¿no? El que te enteres de que tu hijo tiene una discapacidad y pases este duelo equiparable con una muerte de alguien. Es un duelo súper difícil. Y luego que vengas y le digas, tu hijo necesita educación especial, lo es aún más. Y, por ejemplo, en mi experiencia, como comentabas, y en este momento se me vino mucho un caso de una fundación en la que estuve y era un duelo constante con el papá, porque le decíamos como que es que tiene que hacer estos ejercicios con su hijo, o mire, estamos trabajando en esto, y él se negaba demasiado y nos decía, bueno, el alumno tenía autismo, y el señor nos decía, no, es que yo ya lo llevé con un doctor y ya me dijo que él se va a curar. Entonces realmente sí es luchar demasiado con esto, con lo que mencionabas, con la desinformación, y pues también con esta parte de los papás de duelo y de aferrarse pues a muchas de las esperanzas que ellos tienen. Entonces quizá lejos de comprometerse con la educación de sus hijos, con este proceso para tener una vida independiente, pues muchas veces la frenan demasiado. Igual cuando tú llegas y le dices un papá en el que su hijo no tiene alguna discapacidad, pero requiere este tipo de educación, pues igual es como de no, porque cuando escuchas el término educación especial, lo primero que se te viene a la mente es discapacidad. Entonces es como de, no, mi hijo no tiene ninguna discapacidad, ¿cómo por qué lo voy a llevar a educación especial? Entonces, sí, realmente con los papás es un poquito, hay una lucha y hay que ser como muy sutiles, pero pues también
muy directos, ¿no? En comentarles esto. Y sobre todo que pues es para el desarrollo pleno de sus niños, ¿no? No por otra cosa. Sí, exacto. Creo que al final es una oportunidad para potenciar ciertos aspectos en el nivel educativo y creo que también en el desarrollo. Justamente quisiera saber eso, que la educación especial, ¿qué nos puede como ofrecer a nivel de educativo para la persona? Sí, la educación especial siempre va a buscar incluir a estos alumnos. Anteriormente se hablaba del término integrar, pero sí, ya que integrar era como, pues ponerlo ahí, ¿no? Integrar es como de, ok, yo te integro al equipo, ya estás dentro del equipo y pues ya. Incluir va más allá. El incluir es que realmente tú aceptes como las diferencias y aprendamos a convivir realmente. Entonces, es como lo principal que busca, el que las personas, los alumnos con necesidades educativas especiales, se puedan incluir de la mejor manera en sus contextos, en la escuela, en la familia, con sus amigos, hablando de personas adultas, por ejemplo, en tener una vida independiente, en el poder tener un trabajo, el no necesitar de alguien, ¿no? Que muchas veces esto es lo que se piensa, que una persona con discapacidad requerirá de la ayuda de un adulto toda su vida. Entonces, siempre se busca esto, que las personas, y hablo en específico con discapacidad, logren una vida independiente, una vida adulta independiente con todas las herramientas necesarias. En el caso del otro extremo de las personas con aptitudes sobresalientes, pues que logren potencializar y canalizar al máximo sus habilidades. Claro, y considero que es algo que a veces no sabemos o que no hay tanta información al respecto. Y como bien dices, al escuchar educación especial a veces nos vamos como por la variante de discapacidad y se toma como a mal o se piensa de una forma pues incorrecta. Y tal vez lo que hacen las personas es no aceptar este tipo de ayuda, que realmente es muy importante. Ya como para terminar o a manera de cierre, me gustaría saber, e incluso yo lo llegué a buscar, y no hay como tanta información sobre escuelas de educación especial. ¿Cuál es la oportunidad para poder ser atendido o para buscar ese servicio como tal de una escuela de educación especial? Sí, es que realmente no existen tantas escuelas. Creo que hace falta demasiado trabajo en este aspecto. Escuelas como tal que te puedan brindar un certificado, que creo que es por lo que muchas veces los papás se van. Están los CAM, que es Centro de Atención Múltiple, y aquí puede acudir, atienden de todo tipo de discapacidad y propiamente sales como con tu certificado de primaria, etcétera. Está esta otra parte que te comentaba, que son las USAER. Aquí como tal solamente es unidad de servicio apoyo a la educación regular, entonces únicamente es como apoyo. Como tal, una escuela con el título, ¿no? Y de escuela están esto, que son los CAM, que es el Centro de Atención Múltiple. Y hay muchísimos. A veces como que no los vemos, pero en realidad sí hay bastantes. Y fuera de eso, realmente no hay. Hay muchas fundaciones. Sin embargo, no hay ninguna que cuente como con este servicio legal, por así decirlo, de que te otorgue un certificado. Entonces, sí hay un poquito de pobreza en este aspecto. Que realmente es malo porque la necesidad está, o sea, la demanda está, entonces considero que es como ya parte de la poca atención que se puede dar. No sé, ¿algo más que quieras agregar, Fer? Pues nada, que no le tengan miedo a este término educación especial, que realmente, como mencionabas, es una oportunidad muy buena, y también que no sean tímidos con las personas con discapacidad. De pronto sé que nos puede asustar un poco, porque creo que no estamos acostumbrados a la diversidad y a ver algo diferente a lo que yo conozco. Entonces llegamos a ver, no sé, a un niño que se pone a gritar, que tiene estas conductas diferentes a las mías, y sí solemos pues ser un poquito observadores, ¿no? Como que estamos allí. Y creo que en general es normal, siempre nos causa curiosidad lo diferente, pero pues creo que todos somos diferentes. Entonces, que no tengamos este miedo, que nos acerquemos, que si tenemos la oportunidad de ayudarles, les ayudemos y no los veamos como una parte de la población excluida, ¿no? Sino que los
incluyamos en muchos aspectos, que seamos parte de estas personas que pueden aportar para que pues esto pueda crecer aún más. Sí, como bien dices, todos somos distintos, todos tenemos necesidades y capacidades y aptitudes distintas, y eso creo que es lo bonito de la diversidad que existe. Creo que ya como para cerrar, como manera de conclusión, me parece que es muy importante esto que nos comentas, la información que nos das sobre este tema, que muchas veces no conocemos y no tomamos en cuenta. Entonces, ahora creo que con esta conversación sabremos como un poquito más sobre los indicadores que podemos tener, sobre pues la información de escuelas y sobre qué es el campo al que atiende o la población a la que atiende la educación especial. Muchas gracias, Fer, por estar por aquí y por informarnos. Gracias a ti por la invitación. Bueno, hasta pronto.